tener el envío de petróleo a Cuba, ya sea por dinero, contrato, por ayuda humanitaria, que se acabe ese apoyo, Claudia? Habría que preguntar siempre por qué y para qué. Ajá. ¿Por qué las cosas suceden y para qué se utilizan? ¿Por qué el Estado mexicano manda petróleo, despensas, lo que mande a otros países y para qué o cómo se utilizan allá? Recordarás que Pamela Cerdeira le puso un chip a un donativo que hizo de alimentos para el sismo de Turquía y que luego detectó que lo que ella donó se estaba vendiendo por aquí en un mercado de la Ciudad de México. ¿Por qué y para qué? El Estado mexicano era el encargado de mandar ese envío de ayuda solidaria a un país que tuvo un evento catastrófico y desafortunadamente no se hizo de la manera correcta y adecuada ese envío. ¿Por qué y para qué? Cuba necesita ayuda, sin duda. El pueblo cubano necesita ayuda, sin duda, porque ha vivido bajo un régimen autoritario demasiados años que lo único que ha generado es pobreza en su población. Ahora, si se envía este petróleo, ¿para qué es? ¿Para sostener una dictadura o es para que el pueblo cubano coma o sobreviva? Bien a bien no lo sabemos, porque como nosotros nomás nos encargamos de enviar el petróleo, no sabemos si allá lo vendan o de qué manera se utilice o condicione el uso de esto, ¿no? Entonces, sí me parece bien importante que tengamos pues una mayor trazabilidad de lo que estamos haciendo respecto a la ayuda humanitaria que enviamos a otros países, que yo no estaría en contra de esto, porque además, como bien dice la presidenta, a ver, México históricamente ha ayudado a Cuba, pues no recordarás que incluso aquí les dieron el Granma para que se fueran a hacer la revolución. O sea, México históricamente ha ayudado a Cuba y somos amigos y somos vecinos. Lo importante es que los pueblos vivan en libertad, lo importante es que los pueblos determinen qué va a suceder con su destino, eso es para mí lo más importante, ¿no? Que la gente tenga esa posibilidad y que no estemos financiando otras cosas. Ahora, a mí me angustia ese punto, es decir, a ver, córtenle el petróleo a la dictadura cubana, que para mí sí lo es, ¿verdad? Que es un dictador, Díaz-Canel y todos los que le antecedieron desde Fidel Castro. Pero, ¿qué va a pasar con la gente? O sea, eso es lo preocupante. Si le cortan el petróleo y la ayuda, etcétera, pues ahorita... Es muy importantísimo. Ahorita ya están sin luz. Se puede acabar la luz. Ya hay apagones en Cuba, entonces el alimento y entonces el acceso al agua y a un montón de cosas... ¿Qué hacemos? Parece que estamos entre la espada y la pared. Hay 2 envíos de petróleo que hace Pemex a la isla. Uno es un contrato de compraventa que tiene Pemex con Cuba, que lo tiene con otras naciones. Sí, una es la compraventa de petróleo con mecanismos de pago. Tienen 30,000 millones de pesos de adeudo, según aquí los... Con mecanismos de pago, tendría que informarlo Pemex. Y otra es el envío de petróleo como ayuda humanitaria, ¿no? Porque desde luego, pues el combustible representa acceso a muchas otras cosas, a medicamentos, a insumos, alimentos, la cuestión eléctrica, el poder tener una vivienda pues con luz, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que a mí una vez un ciudadano cubano me comentó que él era taxista y me dijo que allá en Cuba hay un programa de apoyo a las personas que se realizan diálisis. El apoyo básicamente consiste en que los taxistas tienen un dotamiento de combustible a la semana que tienen que usar para ir por la gente, pacientes que necesitan la diálisis, los recogen y los llevan al hospital, ¿no? Y me decía que el bloqueo comercial criminal que se tiene impuesto en contra de la isla, México ha estado en contra de este bloqueo comercial criminal durante muchos años desde el Consejo General de la ONU, ha sido en muchas ocasiones el único país que ha votado en contra de este bloqueo criminal, pues no me permite llevar a mis pacientes de diálisis a que tengan este tratamiento, ¿no? Y a mí me daba mucha tristeza y entonces, pues yo creo que sí hay que ver por los pueblos, independientemente estemos de acuerdo o no con la ideología que se encuentran. México empezó a enviar petróleo a Cuba en el 2023, justamente cuando Venezuela redujo los suministros. Cuando Venezuela redujo sus suministros por la caída de su producción petrolera, en el 2023 empezó a hacer estos envíos de los que hoy suspende, ¿ok? Y lo que estaba haciendo Pemex era enviar una media de un barco al mes, que es más o menos 20,000 barriles diarios de crudo al año. Correcto. Esta ayuda es la que suspenden, ¿ok? Que esa es la humanitaria. Así es, y está en medio, obviamente, de un conflicto internacional, de una crisis internacional, de esta actitud intervencionista de Donald Trump hacia América Latina, con esta actitud de bully
que lo caractericen, donde va y invade Venezuela con militares en una invasión y en una ocupación hoy que, ya lo dijo muy claro, es para apropiarse del petróleo de Venezuela. Y que además el PRI y el PAN aplaudieron y qué bueno, y no tuvieron ni siquiera una palabra para condenar la invasión militar. ¿Sí aplaudieron? Ni una, No, sí, claro. sí, yo, claro, y ni una dirigente sola palabra, nacional. claro, y ni una sola palabra de condena a la invasión militar. Salió Pero claro celebrando. que eso tiene efectos secundarios, por eso nosotros siempre dijimos desde Movimiento Ciudadano hay que ser cautos, hay que estar siempre del lado del derecho internacional, del multilateralismo, de la solidaridad, de la formación de un bloque latinoamericano, porque Trump va por todo. Entonces ahora su siguiente pieza en el tablero geopolítico para América Latina es Cuba, y ya lo decía también ayer y se burlaba. ¿A quién le importa Cuba? Decía Trump ayer. Sí. Se reía, ¿no? De hecho, bueno, Pero le te voy importa a a- los republicanos pero te de voy a Miami, decir pero algo, ellos ya sí. tienen acceso al Te voy a decir petróleo de algo bien Venezuela. triste, bien tristísimo. ¿A quién le importa Cuba? Dime tú. Le importa a México y a los No es mexicanos, cierto, no es claro, y le cierto, no es importa cierto. también a América No es cierto. Latina y a Un pueblo- Centroamérica. solo hermano. Somos bien hipócritas. No, es un pueblo A mí me hermano. importa A ver, Cuba. perdona, Hermano. ¿a qué voy? Si Donald Trump no pone el dedo sobre la llaga de Venezuela, todo el mundo está en sus cosas, en otro asunto, peleando otro tipo de situaciones políticas. Si Donald Trump, mira, no lo estoy defendiendo, pausa, paréntesis, subrayado. Si Donald Trump no pone el dedo sobre Cuba, su dictadura y lo que han sufrido sus ciudadanos décadas, volteamos a otro lado. ¿A quién le importa Cuba? O sea, en serio. A ver, yo sí sí, tendré es algo que cierto decir al que- respecto. Perdón, fingiendo aquí que No, somos no. que la democracia, que estamos en contra de las dictaduras. ¿Qué estamos haciendo en la práctica, en la realidad? Nada. A ver, es que hay Ah, espérame, se nos alcanza el corte. Sí, Perdóname, perfecto. regreso contigo. Ahí vamos. Si Donald Trump no pone el dedo sobre la llaga, dictaduras que son Venezuela y Cuba, todos estamos volteando a otro lado. Pero Claudia. ¿quién es el estoy presidente de Estados no, a ver, Unidos para poner no el estoy dedo sobre la justificando llaga de nada que fuera de la ese injerencia, país? para nada. Para nada. Entonces, Que ¿qué sí decida se la puede gente. hacer? Más allá del discurso políticamente correcto. Pues la construcción de las democracias, Azucena, ya lo hablábamos cuando la intervención militar de Donald Trump a los venezolanos, de los casos, por ejemplo, como Chile, para derrocar la dictadura de Pinochet, se hizo este referéndum revocatorio por el no. Históricamente los chilenos le metieron una patada en el trasero a Pinochet y lo sacaron del gobierno junto con su horda de militares. Es decir, democráticamente la gente dijo no, se organizó y tuvieron un nuevo gobierno. Por cierto, un Chile con un Gabriel Boric que ha tenido el único gobernante de izquierda de este continente latinoamericano, de esta región latinoamericana, de este continente americano, que ha tenido la fuerza y la interés de decir Venezuela era una dictadura y de decir Cuba es una dictadura también. Pero, a ver, o sea, también el tema, y me parece que es muy importante, está el caso, por ejemplo, del apartheid en los 90s en Sudáfrica, donde también hubo una reconstrucción de la democracia y a punta de votos el pueblo se reconstruye. Para poder recuperar la soberanía de los pueblos, no basta con tirar élites. No estoy negativa. O sea, es No- decir, no se estoy- tiene que reconstruir la democracia. Ok. Y México y Cuba tienen una tradición, con esto termino, histórica de relaciones ¿De internacionales, de amistad, de apoyo. De apoyo Miren, los mutuo. 60s, los estudiantes se arremolinaban en las embajadas gringas en toda América Latina y gritaban Cuba sí, yanquis no. Y porque hay una tradición evidentemente no intervencionista Claro. de una revolución cubana Pero toda que América se Latina fue y el Caribe. absolutamente al fracaso Sí. con la implantación de la dictadura. Pero la gente de Cuba no tiene la culpa ni de padecer a acuerdo. los Castros ni de padecer a Oye, los Trumps. Pero Claro. el pueblo cubano lo ha hecho por nosotros en muchas ¿Qué ocasiones. cosa? En temblores, en Ah, terremotos. no, claro. El personal médico, que es, por cierto, La del solidaridad mejor internacional, personal ¿no? médico Eso es del perfecto, mundo. claro. Siempre hay brigadas internacionales de solidaridad con México y México es recíproco. Y aunque no lo hicieran ellos con nosotros, México es solidario con Está otras muy naciones. bien. Veíamos recientemente, hablando de Chile, la brigada mexicana que acudió a ayudar los por allá, incendios? precisamente por motivo de los incendios. Me parece que es importantísimo. Nada más para aclarar una cosa, porque decía Laura que los acuerdos México-Cuba para el envío de petróleo habían iniciado en 2023. Esto es falso. Hay varios acuerdos que datan de la administración de Felipe Calderón, uno de los presidentes de Acción Nacional, entre Petróleos Mexicanos y la Unión Cuba Petróleo, precisamente para enviar de manera humanitaria petróleo. O sea, fíjense, hasta un gobierno con una ideología completamente distinta a la de la
presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidente López Obrador lo hizo, ¿no? O sea, Pero desde yo lo hace que me muchos refería años. son las entregas que se cancelaron, estas específicamente, son las que empezaron en Han el venido 2023. y Las mensuales, ido, las han venido y mensuales han del ido. Así gobierno es. de Morena, digamos. Empezaron hubo un en el cruce porque, 2023. a ver, históricamente, ¿quién manda petróleo a Cuba? Lo manda Rusia, Libia, Venezuela y México. El cruce fue en 2024, es decir, siempre mandaba más petróleo Venezuela, y el cruce fue en 2024 y México manda ya más que Venezuela y Venezuela empieza a mandar menos. Dice Laura, a ver, vamos a lograr la libertad de los pueblos a través de la democratización de los mismos. Sí. ¿Cómo se le hace cuando ya no hay la posibilidad de Claro. organizar una elección o una elección no se Ajá. reconoce? Por ejemplo, en Cuba. En Cuba ya no se están organizando las elecciones, se quedó establecido este régimen, y en Venezuela, lo dijo María Corina Machado, ¿por qué el mundo se manifiesta ante una violación a la soberanía Bueno, qué territorial sí, del sí, país? sí, sí, Pero sí, ¿por sí. qué el mundo cayó cuando hubo una violación a la soberanía popular? Ajá. Es decir, cuando hubo una elección y Maduro nunca muestra las actas, yo sí las muestro, y el mundo cayó y volteó a otro lado. Pero sí, el mundo se queja de una intervención, es decir, una violación territorial, que lo que quiere es permitir una transición democrática al pueblo venezolano. Pero entonces lo Yo que hay no que estoy a condenar favor, es a el ver, no, yo no silencio estoy del a mundo en favor. aquel momento, no Exacto. aplaudir una A ver, no, intervención. exacto. No, no a puedes eso voy. aplaudir de ninguna forma A eso voy una porque, intervención. mira, voy a hacer referencia a algo que comentó Laura, que hablaba del referéndum de Pinochet. Justo estas intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica han dejado puros sinsabores. Y fue justo Pinochet como entró a Chile, con una intervención Así americana es. que pone La el Operación desorden, Cóndor, la y contra que los deja con nicaragüense. unos regímenes que acaban por acabar con Y a los toda pueblos, América Latina. con someter a los pueblos. Donde se mete Estados La Unidos, imposición de acaba con perdonamos el que nos desorden. olvidamos. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo, ya eso Nadie en también esta mesa, ¿verdad? quiero ponerlo En sobre esta la no. mesa. Ahora, de forma partidista, han habido Ahí está dirigencias Liz, partidistas hay que han todo el hecho tiempo comentarios ya. de otra índole, A ver, ¿no? pero hay problemas y tenemos que hablar, si vamos a hablar de las intervenciones, hablemoslo en lo general y tratemos de mantener una congruencia por lo menos de Entiendo, pero es pensamiento. sencillo. O sea, a ver, si mi dirigente partidista, Luisa María Alcalde, a quien le extiendo un saludo, hubiese celebrado una intervención extranjera en cualquier otro país, yo no vendría a defender esa posición. En A todo ver, caso, pero yo no me la he deslindo. defendido. Ya, pero el dirigente partidista, el dirigente nacional, perpetuo, por cierto, hablando de dictaduras, él modificó los estatutos para quedarse de por Para vida, de siempre. forma Punto, vitalicia. punto, punto, A ver, punto, no, sí. El no hombre es tan felicitando al presidente de los Estados Unidos por su intervención en Venezuela. Y Por allá Dios, también, pues, ¿no? ¿nos En deslindamos MC, o no ¿qué? nos ¿No deslindamos? han cambiado de coordinador? Claro que sí, es Dante, Maínez. Dante. No, es Maínez. Hablando Fue de Clemente democracia, Castañeda, ¿no? fue Es que Dante, esto fue forma Maínez, parte del nosotros doble cambiamos discurso cada de la 3 años de oposición. dirigente. No me gusta cuando no es de mi ideología, pero cuando sí, ay, aquí te puedes quedar, modifiquemos las reglas para que te quedes de por vida. A ver. Bueno, se extendió para que pudiera quedarse un periodo más el estatuto, también hay que decirlo. A ver, yo he procurado, y lo he dicho, lo digo dentro de mi grupo parlamentario, lo he dicho en esta mesa, muchas veces no he coincidido con la opinión de mis dirigentes o de mis coordinadores lo parlamentarios, celebramos, y te lo incluso yo he votado en contra de lo que han votado mis grupos parlamentarios en varias ocasiones, lo celebramos, porque porque hay creo unas en cosas la muy penosas. posibilidad de que las personas podamos pensar Y de te lo manera celebramos. distinta en varias cosas que no son de nuestra agenda, de nuestros partidos. Entonces, eso es algo que tenemos también que darle una secuencia lógica a nuestros pensamientos en el tema intervencionista. ¿A qué me refiero? A ver, yo no estoy tampoco de acuerdo, porque creo que así sucedió, con una intervención de agentes americanos en el Estado mexicano para la retención de un ciudadano canadiense y un ciudadano mexicano, porque así lo han mostrado, ¿no? Los medios canadienses, de una manipulación digital de una fotografía que utiliza la presidenta como prueba de que ese testimonio de ese ciudadano Que se había canadiense se entregado. entregó ante No, la la prueba es embajada un americana. posicionamiento oficial que publicó el embajador de embajador. Estados Unidos. No, pero México. bueno, si hablamos no una de fotografía, no un posicionamientos, video, es un es que posicionamiento oficial. Si hablamos del de representante posicionamientos, oficial la del gente gobierno del estadounidense en FD México. Perdón, pero y eso es Pam falso. Bondi declararon que hubo Ryan una Weddings. intervención en el Estado mexicano para hacer un operativo. Y eso es bien preocupante, Yo no sé porque qué haya Morena declarado quién. acaba de Lo que sé es cambiar. que el Morena posicionamiento hace oficial del unos gobierno meses estadounidense modificó declara la que las personas Constitución. se entregaron. Claudia. Hace algunos meses modificó la Constitución Morena y les dijimos no pongan eso ahí porque puede haber muchas cosas.
En el artículo 40 de la Constitución pusieron que estaban prohibidas las intervenciones para efectos de investigación u operativas por parte de agentes ¿Cómo extranjeros. votó el PRI, sabes? En contra. Ay. Oye, Azucena, a ver, Claro, siempre, por siempre supuesto. preguntan, ¿ustedes creen que Estados Unidos se Por vaya a cosas que meter, luego acaban permitiendo, Andrea, como a México estas. a hacer operativos sin avisarle al gobierno? Pues ya pasó, se metieron y se llevaron al Mayo. Oye. Qué bueno, pero se metieron y se llevaron al Mayo. Entonces, esto ya pasó y va a La poder... entrega fue en frontera. va a seguir Se pasando están y va a poder metiendo. pasar. Territorio mexicano. Pero a Se ver, yo están quiero metiendo. entrar, ¿Dónde quiero está entrar la a otro postura? punto más Eso es importante. falso, Adelante, adelante, Quiero entrar a otro adelante. punto más Falso. importante. Si hay una salida y si hay una alternativa a esta polarización y esta dicotomía donde parece que, bueno, pero es que entonces si no intervienen, ¿qué hacemos? Pero bueno, pero es que la dictadura no la condenan, ¿qué hacemos? Si hay una salida y tiene que ver el respeto al derecho internacional, tiene que ver la construcción de un Estado democrático y tiene que ver con la construcción también del multilateralismo. Fíjate, no hemos hablado nada de lo que Mark Carney, el primer ministro canadiense, dijo hace una semana en Davos, que fue un discurso que cimbró al mundo porque habla de un nuevo orden mundial, como ya lo decíamos aquí en esta mesa, yo lo decía, es un nuevo orden mundial, donde 5 se reparten el mundo y donde tenemos que tomar una posición distinta y formar bloques además de desarrollo económico. Canadá lo que dice es, podemos ser racionales y pragmáticos, pero también con valores. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que apostar primero por fortalecernos internamente. Hoy más que nunca la democracia de México importa por el contexto internacional que estamos viviendo ante Trump, y por eso importa lo que tenga que decir la oposición. Ojalá Morena aprenda de esto. Por eso importa lo que sus aliados oficialistas hoy tengan que decir, de gobernar. porque hoy el PT les está poniendo también una lección de lo que importa sí. escuchar a sus aliados, y también importa escuchar lo que dice la gente, porque si no luego vienen gobiernos intervencionistas a querer hacer la tarea. Importa la democracia interna, importa la apuesta por la construcción de lo propio, de nuestro propio mercado interno, de la producción de la cosa mexicana, e importa también que la presidenta comience también a endurecer la postura ante los Estados Unidos, porque si bien es bueno tener buena interlocución, no pueden meterse cada vez que quieran. Recuerdo que aquí discutimos sobre la llegada de una aeronave militar estadounidense al aeropuerto de Toluca, aquí El Hércules, el ¿verdad? Hércules. Sí. Fíjate que estaba revisando en qué se llevaron a los últimos reos de alta peligrosidad, que con motivo de un convenio de cooperación, el Consejo de Seguridad acaba de entregarle La a los tercera Estados Unidos. La tercera entrega, La tercera entrega, violando que ya la son más de normatividad 90, local. ¿no? Violentando la Y se fueron normatividad en interna. un avión militar mexicano. No hubo una sesión del Senado para autorizar la salida de este avión militar, conducido por un militar. ¿Recuerdas que teníamos la duda de si tenías que sesionar el Senado para autorizar la llegada de un avión militar sin tropas estadounidenses, que seguramente estaba tripulado por un militar estadounidense? Bueno, ahí está otra prueba de que no se sesiona para este tipo de cosas. O sea, Otra prueba que volvieron otra a prueba pasarse de al que Congreso no, pero por por el ejemplo, arco del aquí triunfo. la oposición no gritó ni pataleó ni nada. Cuando se llevaron a los capos en Correcto. el avión gringo. No, es un avión militar nuestro, Ah. mexicano, y la Constitución habla de entrada y de Pues está salida. bien. De salida de Claro tropas. que está bien. Sí. Entonces, yo nada más quería traer esto a colación porque hubo mucho ruido al respecto. No, pero y es que ahorita el tenemos ruido un tiene caso que ver similar. con- La democracia a ver, no es pero bueno, ruido, nada más. la democracia no es ruido. Aguántame Pero es porque que- acabamos este bloque. No, Dale. no terminamos nada más. En el tema de la no intervención, a nosotros no nos corresponde decir si una cosa es dictadura o no. Le corresponde a los pueblos. Y si no pueden eso hablar, se llama no. La comunidad internacional, y si no pueden hablar, tener posicionamientos. ¿Y si no pueden hablar? Podemos decirlo, pero a nosotros no nos corresponde el Digámoslo. envío de drones militares para la detención Correcto. o el Exacto. asesinato de No, son nadie. cosas Regresamos. Perdón.